Saben que a lo largo de toda la Biblia podemos ver los distintos hombres de Dios, distintos llamados, cómo en los distintos llamados conllevan una advertencia de parte de Dios con respecto a lo que Dios quiere hacer con sus vidas. Lo podemos ver, por ejemplo, como punto de partida, la historia de Jeremías. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, no sé hablar porque soy niño, dijo Jeremías. Y Jehová le dijo, no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que yo te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová, bueno, y ahí viene todo lo que Dios quería hacer a través de la vida de Jeremías. Así también podemos ver la vida de Josué. Dios le dice primeramente a Jeremías, mira, como si fuera una advertencia, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Lo mismo podemos ver, por ejemplo, les decía, con la vida de Josué. Josué, que lo leía mi papá recién. Josué, cuando Dios lo llama, le dice, mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente. Hay una advertencia dentro del llamado. Y muchas veces se ha un poco idealizado lo que es un llamado de parte de Dios, se ha glamorizado lo que es un llamado de parte de Dios, se ha glamorizado lo que son los títulos de siervo, ministro, que significa lo mismo, profeta, pastor, maestro, evangelista. Pero en realidad todos esos llamados conllevan también una advertencia de parte de Dios. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente. Mira que te he puesto en este día con autoridad sobre reinos, le dice Dios a Jeremías, que he puesto tus palabras en mi boca. Lo mismo sucedía cada vez que Jesús llamaba a alguien o cada vez que alguien quería seguir a Jesús. Jesús les decía, nadie que no esté dispuesto a cargar su cruz es digno de seguirme, es digno de mí. Nadie que no esté dispuesto a morir es digno de mí, dijo Jesús, en este peregrinar con Cristo. Nadie, las zorras tienen guarida, decía Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde acostar su cabeza. Viene un hombre rico a seguir a Jesús y Jesús le dice, anda, vende todo lo que tienes y después seguime. A otro le dice, deja a tu padre, a tu madre, deja que los muertos entierren a sus muertos, porque no es sencillo seguir a Jesús. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. No es sencillo seguir a Jesús. No es sencillo hacer la voluntad de Dios. Yo diría que prácticamente todos somos los llamados. La gracia es para todos, pero no todos están dispuestos a afrontar lo que tienen que afrontar, como le sucedió en la vida de Jeremías, porque Jeremías tenía un llamado, por ejemplo, pero en un contexto, en un ambiente de aquella época en la que la sociedad estaba deteriorada espiritualmente, políticamente, habían incensado a dioses ajenos, se habían olvidado de Dios, al punto tal en que Dios levanta a Jeremías para profetizar, pero Dios le dice, le vas a hablar a un pueblo que no solamente no te va a escuchar, se te van a burlar, te van a arrestar, no van a aceptar el mensaje que vos les quieras decir, no van a aceptar lo que yo quiero hablar a través de tu boca, Jeremías. Tu vida va a ser muy dura. Va a ser muy duro el ministerio que vas a tener que llevar, porque el mismo rey del momento, los mismos sacerdotes del momento estaban en contra de lo que Dios quería hablar a través de Jeremías, al punto tal que Jeremías inclusive en el capítulo 20 habla y dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido más fuerte, fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido afrenta y escarnio cada día. La palabra de Jehová me ha sido afrenta y escarnio cada día.
Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciad, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán y tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Ahora, sí, es hermoso leer Jehová está conmigo como poderoso gigante, pero Jeremías trató de olvidarse de la palabra de Dios, trató de no acordarse más del mismísimo Dios, no quería saber nada más por la burla, por el escarnio que había tenido que soportar a lo largo de su ministerio. Eso es verdaderamente un siervo de Dios, un ministro de Dios, un pastor, un evangelista, un profeta, un maestro. Saber que no todo el que le dice Señor, Señor es digno de él. Saber que no todo aquel que no está dispuesto a cargar su cruz, aquel que no está dispuesto a dar su propia vida, es digno de seguirle. Y en esta cultura en la que vivimos, tenemos el beneficio de que podemos ejercer nuestra fe, practicar nuestra fe libremente, congregarnos libremente. Pero en otras culturas no tienen esa posibilidad. No tienen esa posibilidad. Y tendríamos que ver si tendríamos la misma fe, el mismo fervor, las mismas ganas de buscar a Dios si tuviéramos que soportar otra cultura. Si tuviéramos que soportar lo que soportaron los primeros cristianos, que los mataban por congregarse, por reunirse, por buscar la presencia de Dios. Pero la palabra de Dios estaba en el corazón de Jeremías como un fuego ardiente metido en sus huesos, que no podía resistirlo. Y esa es la palabra de Dios que tiene que arder en nuestros corazones. Cuando vos tenés un encuentro con la presencia de Dios, la palabra de Dios en tu corazón comienza a arder a tal punto que no la podés contener, no la podés retener, no podés resistirte ni a la palabra de Dios ni a lo que Dios quiere hacer con tu vida. Y cuando Dios llama a Jeremías le dice, antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué. Saben que creo en la predestinación, creo en el llamamiento de Dios, en la voluntad de Dios para nuestras vidas y en el libre albedrío. Muchos cuestionan el libre albedrío porque si vos decís, bueno, tenés libre albedrío, pero está la voluntad de Dios y está la predestinación, ¿cómo podés decir? Y yo creo que cada uno puede decidir si hacer la voluntad de Dios o no, si responder al llamado de Dios o no. Yo creo que hay un plan de Dios para la vida de cada persona. Hay un plan de Dios para tu vida. Hay un plan de Dios para tu vida. No sé si podés creerlo. Dios tiene cosas preparadas para tu vida. Hay un llamamiento de Dios para tu vida. No naciste por casualidad, no naciste por un descuido, no naciste por error. Dios te permitió tener la vida porque Dios tiene algo preparado para tu vida. Dios quiere hacer cosas grandes con tu vida. No pasás desapercibido, no pasás desapercibida delante de la presencia de Dios. Dios tiene un plan para tu vida y hay un llamamiento. La cuestión es cómo respondemos ante ese llamamiento. Dios le dice a Jeremías, antes de que nacieses, te conocí. Y me encanta como Dios le dice, te conocí, porque Dios te conoce inclusive desde antes de tu nacimiento. Pero hay propósito para cada vida. Por ejemplo, en la vida de Abraham podemos ver cómo Dios tenía propósito para con su hijo Isaac. Y Abraham, recordemos, Abraham y Sara eran estériles, no podían tener hijos. Y ya eran avanzados en años. Sumado a que Sara era estéril, ya eran viejos, no podían concebir. Pero había un propósito de Dios para la descendencia de Abraham. Y Abraham quiso apresurar la voluntad de Dios. Dijo, bueno, voy a ayudar a Dios. A ver, si Dios no lo hace, lo voy a hacer yo. Porque tenía la promesa de parte de Dios de que Dios le iba a dar un hijo. Pero como pasaban los años y no pasaba nada y parecía que Dios se había olvidado o Dios no hacía la obra, dijo, bueno, a lo mejor soy yo el que tiene que hacer la obra. Y fue y se metió con la criada, se metió con la esclava
y tuvo un hijo con la esclava, cuando no era lo que Dios tenía preparado, porque no se trata de, bueno, simplemente voy a tener un hijo. Se trataba de que había un propósito por medio de lo que Dios quería hacer a través de su hijo. Hay propósito de Dios para con tu vida y para con cada vida. David lo decía: oh Jehová, tú me has examinado, me has conocido. Tú has conocido mi sentarme, mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi boca. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú, y en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me agarrará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún a la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como la luz. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ninguna de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, y cuán grande es la suma de ellos. Si los ennumero se multiplican más que la arena del mar. Despierto y aún estoy contigo. David estaba maravillado del conocimiento de Dios, que era tan grande que no lo alcanzaba a comprender. El conocimiento de Dios es tan grande que no lo alcanzamos a comprender. Pero tu vida está en control de Dios. Tu vida está en las manos de Dios. Tu vida está en las manos de Dios porque Él conoce cada uno de tus días. Nada de lo que te esté sucediendo o de lo que te haya sucedido salió del control de Dios. Y aún lo que te vaya a suceder está en control de Dios, porque Él conoce cada uno de tus días. Él conoce cada uno de tus días, porque aún David decía: mis días fueron escritos, mi embrión vieron tus ojos. Aún cuando eras un embrión, Dios ya te había conocido. Dios ya te había conocido. Dios ya te conoce desde antes de tu nacimiento. Y es hermoso que sepamos esto. Pero Dios también sabe y conoce las decisiones que vamos a tomar a lo largo de nuestras vidas. Y Dios sabe y conoce las decisiones, si vamos a responder o no a su voluntad. ¿Por qué muchos son llamados y pocos son los escogidos? Porque Dios ya sabe cómo vamos a responder ante un llamado de Dios, cómo vamos a responder ante lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas, porque no siempre lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas es lo que realmente nosotros queremos hacer. Los planes de Dios no son los nuestros. Los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos, porque más altos son sus pensamientos que nuestros pensamientos, dice la palabra de Dios. Y si Dios ya sabe cómo vamos a responder, si muchos son los llamados pero pocos son los escogidos, Dios escoge a aquellos que sabe que realmente van a responder al llamado. Porque muchas veces Dios tiene cosas tan grandes preparadas para nuestras vidas, pero no siempre todos tienen el valor de responder a ese llamado, de responder a lo que Dios quiere hacer con cada vida. No siempre, porque no siempre están dispuestos, como dijo Susana recién, a pagar el precio de lo que Dios quiere hacer. No cualquiera está dispuesto a cargar la cruz. No cualquiera está dispuesto a enfrentarse a lo que se tuvo que enfrentar Jeremías, cuando tuvo que profetizar mal a un pueblo que se había alejado de Dios, un pueblo que se le burlaba. Un pueblo que lo desmentía, que no creía. Los sacerdotes desmentían a Jeremías. ¿Cómo venís a decirnos esto? Porque no creían que era Dios el que estaba hablando a través de Jeremías. Un solo hombre contra todo un sistema, contra toda una sociedad, hablando lo que Dios quería decir. Un solo hombre. Y no todos están dispuestos a enfrentarse, a pagar ese precio. Mira que te mando que te esfuerces, Josué. Pero hay veces que por no tener el valor de enfrentarnos a lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas, más allá de todo lo que tengamos que enfrentar, más allá de todo lo que tengamos que sufrir, que padecer,
nos perdemos lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. ¿Cuántas personas se han perdido la bendición de Dios solo por no tener lo que hay que tener para poder responder al llamado de Dios? ¿Cuántas veces nos perdemos lo que Dios quiere hacer por no tener el valor para creer en lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas? Porque hay recompensa para la vida de aquellos que le creen, para la vida de aquellos que le aman, para aquellos que tienen el valor de responder ante un llamado de Dios. Hay recompensa, hay bendiciones, hay una corona de vida que le está guardada a los que le aman, a los que esperan en su venida, dice la palabra de Dios. Pero ¿cuántas veces por no tener el valor nos perdemos la tierra prometida? Por ser testarudos, por ser incrédulos, por ser un pueblo de dura cerviz. Porque yo creo que hay una predestinación, hay un plan de Dios para cada vida, hay un propósito de Dios para cada vida. Y muchas veces Dios comienza su obra, como lo hizo con el pueblo de Israel. Y Dios los hace libres de Egipto y los conduce a la tierra prometida. Pero la testarudez que había en el pueblo de Israel, la incredulidad que había en el pueblo de Israel, impidió que toda una generación, inclusive Moisés el libertador, conquisten la tierra que Dios les había prometido. Y sí, la vieron sus hijos, pero todos aquellos que dudaron, todos aquellos que no tuvieron el valor para creer, se perdieron de conocer y de recibir lo que Dios les tenía preparado. Se lo perdieron por su incredulidad, por su incapacidad para creer lo que Dios quería hacer. Se lo perdieron y Dios les tenía preparada la tierra prometida. Dios les tenía guardada la tierra prometida. Sin embargo, no solo que murieron en el desierto, sino que vagaron 40 años por el desierto. Porque Dios les tenía ahí preparada la tierra prometida. Pero el hecho de que ellos no pudieran creer y cuestionaran y dudaran y se quejaran y murmuraran constantemente, hizo que durante 40 años vayan muriendo uno tras otro en el desierto. Un camino que llevaba tan solo unos días de Egipto a la tierra prometida les llevó 40 años. Entonces, Dios tiene cosas grandes para nuestras vidas. Dios tiene bendiciones preparadas para nuestras vidas. Dios tiene una tierra prometida preparada para nuestras vidas. Dios tiene un plan, un tiempo, un propósito. Pero yo me pregunto si en más de una ocasión no somos nosotros los que demoramos las bendiciones de Dios para nuestras vidas. Me pregunto si en más de una ocasión Dios no nos ha querido bendecir y Dios nos ha querido bendecir y no lo ha hecho porque fuimos nosotros los que no estábamos dispuestos a creer. Me pregunto si en más de una ocasión no hemos retenido a Dios en el desierto durante muchos años, impidiendo que Él nos permita entrar en la tierra que nos prometió, producto de nuestra incredulidad, producto de nuestra testarudez, producto de nuestra dura cerviz, como dice la Biblia. Me pregunto si en más de una ocasión Dios no tiene su mano así preparada para derramar bendición hasta que sobreabunde, pero esas bendiciones sean retenidas por causa de nuestra incredulidad. Dios tiene un plan, un propósito, un llamamiento de cosas grandes que quiere hacer con tu vida, con aires del cielo, con tu familia. ¿Cuántos lo creen? Amén. Pero somos nosotros los que tenemos que atrevernos a arrebatar el reino de los cielos que sufre violencia por causa de los valientes que lo arrebatan. Y vas a tener que cargar con una cruz y vas a tener que soportar padecimientos, pero por algo mucho mayor que trasciende de tu propia vida, que va más allá de lo que podés llegar a imaginar o a entender. Dios puede darte más, y lo digo siempre, de lo que podés llegar a imaginar, a entender, a razonar. Porque la obra de Dios trasciende tu propia vida, es más grande que tu propia vida, comienza con vos. Pero hay toda una generación que es afectada por lo que Dios quiere hacer a través de tu vida si estás dispuesto, dispuesta a creer. Y que no te quepa duda, que no haya lugar para la duda, que no haya lugar para la incredulidad, sino que simplemente puedas creerle a Dios como un niño, sabiendo que Dios puede hacer maravillas, que Dios puede hacer cosas grandes. Que te puedo asegurar que cuando te atrevas a creer
Cuando te atrevas a arrebatar el reino de los cielos que sufre violencia por causa de los valientes que lo arrebatan. Todas esas bendiciones que fueron retenidas en los cielos, Dios va a abrir su mano, va a abrir los cielos y va a derramar todas esas bendiciones hasta que sobreabunde. De una manera acelerada. Todo lo que hasta ahora no habías podido recibir. Tus ojos van a ver lo que Dios te prometió. Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Porque Él habló y lo hará. Él dijo y lo ejecutará. Porque Él ha ordenado bendecirte y esa bendición no puede ser revocada. Esa bendición no puede ser revocada. Nada ni nadie puede impedir lo que Dios quiera hacer con tu vida, aunque te quieran detener. Esto Dios lo dijo a través de Balaam cuando querían levantar un profeta para que maldiga al pueblo de Dios. Siempre invierto los nombres. El rey Balac había mandado a maldecir por medio del profeta Balaam al pueblo de Dios. Y Balaam se levanta para maldecir al pueblo de Dios, se para enfrente del pueblo de Dios y cuando iba a proferir maldición, Dios cambió sus palabras en bendición. Y me encanta cómo lo dice la Biblia, porque Balaam responde y dice, es que cuando los iba a maldecir, Dios cambió mi palabra en bendición, porque lo que Dios bendijo no puede ser maldecido por el hombre, porque Dios ha ordenado bendecirte y esa bendición no puede ser revocada, porque tu Dios no miente ni se arrepiente, porque lo que Él dijo Él lo hará, lo que Él habló lo ejecutará. Él no desamparará la obra de sus manos, porque su misericordia es para siempre, porque irrevocables son los llamados y los dones de Dios para con tu vida. Aunque creas que Dios se olvidó, aunque creas que Dios no esté haciendo la obra, aunque pasen los años y no pase nada, Abraham, si Dios te dijo que te va a dar un hijo, tenés que creer que tu descendencia será innumerable como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Pero es cuestión de creer, porque es tu fe lo que mueve la mano de Dios. Es tu fe lo que activa el poder de Dios. Tantas veces Dios quiere obrar y no lo puede hacer porque no estás dispuesto a creer. Y Dios no obra con corazones que no creen, que no están dispuestos a creer. Dios te habla conforme a tu fe. Dios te habla conforme a tu fe. Y muchas veces le preguntamos cosas a Dios y Dios no responde, porque si Dios respondiera tampoco estaríamos dispuestos a creer lo que Dios nos quisiera decir. Es simplemente abrir la mente, y yo sé que cuesta porque muchas veces nos ensimismamos en la adversidad, en la circunstancia, en la realidad actual que estamos viviendo. Pero si pudiéramos salir de nuestra tienda, mirar las estrellas, contarlas, saber que no vas a poder, así de grande será tu bendición. Si pudiéramos abrir nuestra mente, ahí es cuando Dios habla. Sal de tu tienda, Abraham. Sal de tu tienda, salí de ese estancamiento mental que te impide creer, que impide que Dios pueda decirte lo que quiere decirte. Dios quiere hablarte, pero te quiero decir que si Dios no te habla, a lo mejor es porque no estás dispuesto, porque no tenés la fe ni para escuchar, ni para recibir lo que Dios quiere decirte. Entonces es abrir nuestra mente a lo que Dios quiere decirnos. Y yo dije, Señor Jehová, no sé hablar porque soy niño. Más de una ocasión escuché, hay varios predicadores que lo han dicho, pero yo por lo menos lo escuché de Dante Gebel decir, y también es bíblico el hecho de que el día de mañana frente al gran trono blanco se nos va a pasar factura. Cuando estemos en la eternidad, cuando estemos allí frente a Dios, se nos va a pasar factura de todo lo que hicimos y de lo que no hicimos. Porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero, me recogiste, estuve desnudo, me vestiste. Por cuanto lo hiciste uno de mis pequeños, a mí me lo hiciste, dice Dios. Pero a los que Dios no conoció, son aquellos que cuando vieron a alguien que tuvo hambre no le dieron de comer. Cuando vieron un forastero no lo recogieron, cuando vieron un desnudo no lo vistieron. Apártense de mí, hacedores de maldad, no los conozco, dijo Dios. Porque frente al gran trono blanco se nos va a pasar factura de todo lo que hicimos y de todo lo que no estuvimos dispuestos a hacer. De todo. Todas nuestras obras son contadas y hay recompensa para cada una de ellas. Hay recompensa para cada una de nuestras obras. Hay recompensa. Va a haber reconocimiento allá en los cielos. Pero lo que decía Dante Gebel, que siempre cuenta, es que él se imagina
Y me gusta pensar que puede llegar a suceder así, a Dios sentado frente a nosotros en su gran trono blanco, mostrándonos todo lo que pudiera haber sido si nos atrevíamos a creer. Una gran pantalla mostrándonos cómo hubiese sido nuestra vida si nos hubiésemos atrevido a creer lo que Dios quiere hacer. Si hubiésemos estado dispuestos a responder al llamado de Dios para nuestras vidas. Todo aquello de lo que nos perdimos, si hubiésemos estado dispuestos a enfrentar el llamado de Dios, a responder al llamado de Dios para nuestras vidas, a no ser cobardes, a creer. Y me llama la atención cómo dentro del listado de pecadores, de pecados que no entrarán en el reino de los cielos, dice, y comienza, pero los cobardes e incrédulos. Y después sigue los fornicarios, los homicidas, los hechiceros. Pero me llama la atención cómo dentro del listado como número 1 está cobardes. Los cobardes e incrédulos. Y después siguen los fornicarios, hechiceros. Pero los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Es un pecado del que no se habla demasiado. Porque es un pecado que te impide heredar el reino de Dios. Y qué terrible sería estar delante del gran trono blanco y que Dios te muestre todo lo que Él podría haber hecho. La tierra que podrías haber conquistado si hubieses tenido el valor para hacerlo. Para enfrentarte a lo que Él te llamaba a hacer, sabiendo que lo que Él quería darte era más grande de lo que estabas dispuesto a perder, de lo que podías llegar a perder. Lo que Dios tiene para tu vida es más grande que tus miedos. Lo que Dios tiene para tu vida es más grande que todo lo que puedas llegar a perder si respondes a su llamado. Porque aquel hombre rico no estaba dispuesto a dar todas sus riquezas para seguir a Cristo, sin darse cuenta de que se hubiese ganado el reino de los cielos. Y muchas veces no estamos dispuestos a creer lo que con tanto esfuerzo nos costó conseguir, pero si Dios nos lo pide es porque quiere darnos algo mucho más grande de lo que estamos dispuestos a dar, lo que podría haber sido. No te quedes con el pretérito pluscuamperfecto, no te quedes con el que hubiera sido si me hubiese animado, porque los años pasan, los días pasan, un día a la vez pasan los años, un año a la vez, y te das cuenta de que el tiempo pasa y estuviste reteniendo a Dios en el desierto por no estar dispuesto a creer lo que Dios quiere hacer con tu vida. No dejes que los días sigan pasando. No dejes que los años sigan pasando. No mantengas a Dios en el desierto. Que Dios quiere y puede bendecirte si estás dispuesta a creer. Yo no me atrevo a pasar un año más sin hacer la voluntad de Dios. No me atrevo a pasar un año más perdiéndome de hacer lo que Dios quiera que haga. Y eso así, de esa manera, me encantaría que cada uno viviera su vida. Cada día debemos orar que se haga su voluntad, como reza el Padre Nuestro, y no la nuestra. El mismísimo Jesús tuvo que orar, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Y tenemos que tener la sabiduría no solo para orar de esa manera, sino para hacer su voluntad y no la nuestra. Para saber, entender cuál es su voluntad, porque Él te mostrará y te enseñará el camino por el que debas andar, dice su palabra. Porque sobre ti fijará sus ojos, dice su palabra. Y muchas veces somos nosotros los que limitamos a Dios en lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Dije, no sé hablar porque soy niño, dijo Jeremías. Y Dios le dijo, no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que yo te mande. Porque Dios le dio autoridad a Jeremías sobre naciones y sobre reinos para arrancar, destruir, arruinar, derribar, edificar, plantar. Dios le dio autoridad sobre su boca, puso sus palabras. Sobre su boca puso sus palabras. Y Dios quiere poner sus palabras en tu boca para que te atrevas a hablar lo que Él quiere que hables. Porque si no hablamos nosotros, las piedras hablarán. Pero es necesario que la iglesia se levante y predique. Hay muchos aguardando por lo que Dios quiere hablar a través de tu boca.
Hay muchos aguardando por lo que Dios quiere manifestar a través tuyo. Hay muchos aguardando. Hace semanas que lo vengo diciendo. Dios permitió que vivieras lo que tuviste que vivir porque te preparó para lo que quiere que prediques. Dios quiere usar tus experiencias, tu experiencia de vida. Todo aquello que te tocó perder, todo aquello que te tocó sembrar, todo aquello que te tocó dar, todo aquello que tuviste que sacrificar en el camino. Todas aquellas pérdidas, todo lo que viviste, lo bueno, lo malo. Dios lo quiere tomar y usarlo para aquello que quiere hacer a través de tu vida. Dios estuvo preparando tu corazón. Dios estuvo preparándote para lo que quiere hacer. Ya no más la iglesia sí, hay pastor, hay profeta, hay evangelista, hay ministro, hay llamados, hay maestros. Pero lo que Dios quiere levantar es al pueblo que se levante y predique. Vayan y prediquen el evangelio del reino a toda Jerusalén, a toda Samaria, a toda Judea y hasta lo último de la tierra. Vayan y prediquen. Esa es la gran comisión, ese es el gran llamamiento, es simple. Vayan y prediquen. No necesitamos nada más que esa orden. Ese es el ordenamiento que tenemos celestial, el mayor ordenamiento que tenemos, que podemos llegar a tener, que cualquiera puede llegar a tener. Andá y predicá al que tenés al lado, al que tenés en el trabajo, al que tenés a donde sea que te toque ir. Es simplemente hablar lo que Dios quiere hacer, lo que Dios quiere revelar a través de tu vida. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. El miedo muchas veces limita lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas, también para con los demás. Muchas veces por nuestras incapacidades creemos que Dios no tiene poder para hacer la obra a través de nuestras vidas. Y Dios justamente llama a personas que se consideran o son incapaces. Porque donde nosotros no podemos, Él sí puede. Porque muchas veces Dios nos llama a gente capaz para que no se gloríe. Para que la gloria se la lleve Dios. Dios escondió, dice su palabra, los misterios del reino de los sabios y se los dio a conocer a los niños. Para avergonzar el conocimiento de los sabios. Y Dios quiere revelarte cosas grandes para que vayas y prediques. A pesar de tu incapacidad, a pesar de que te consideres, no sé, una persona sin estudios o una persona ignorante, una persona iletrada, sin insultar la inteligencia de nadie, para que puedan interpretar bien lo que estoy queriendo decir. Dios muchas veces toma a esa gente y no tenemos que subestimar las profecías de lo que Dios quiere hacer y de lo que Dios quiere hablar, para que la gloria se la lleve Él, para que la gloria se la lleve Él. Él prepara a los que llaman. No digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que yo te mande. Yo soy el que tiene autoridad. Yo soy tu creador, dice Dios. Y muchas veces no estamos dispuestos a hablarle a otras personas, porque en lugar de atribuirle la autoridad a lo que Dios quiere hacer y hablar a través y por medio de nuestras vidas, se la atribuimos al que está delante, al que está al lado. Todo el día temiste del hombre que hace maldad, dijo Isaías, y ya te has olvidado de Jehová tu Dios, que creó los cielos y la tierra. ¿En qué momento pusiste al hombre por sobre Dios? ¿En qué momento pusiste la autoridad de un hombre por sobre la autoridad de Dios? Tu Dios es más grande que cualquier otra persona y en tu boca están puestas las palabras de Dios para que vayas y prediques, y en tu boca hay autoridad porque dentro tuyo está el Espíritu de Dios. No temas para que no te haga yo quebrantar delante de los hombres. Es el miedo lo que muchas veces nos impide que Dios haga la obra y que otros crean en lo que Dios quiere hablar por medio de nuestras vidas. Esa duda, producto del miedo. Y Dios te preparó para que vayas y hables. Desde el vientre de tu madre, Él ya te había conocido. Él ya te había conocido y conoció cada uno de tus días. Mira que te he puesto sobre naciones, sobre reinos. Mira que te di autoridad. Te di autoridad.
Y sí, no podemos ignorar que a lo largo de toda la vida de Jeremías, Jeremías tuvo que padecer y mucho. Porque como les leía recién, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste, y he sido escarnecido y se burlan de mí. Porque cuando hablo y doy voces y grito, hay violencia y hay destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio, decía Jeremías. Jeremías inclusive tiene un libro llamado Lamentaciones de Jeremías. Jeremías, en este capítulo que les acabo de leer, inclusive maldijo al hombre que lo trajo al mundo, maldijo al partero, digamos, que lo trajo al mundo. Maldito sea el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz. No sea bendito, dijo. Maldito el hombre que dio nuevas a mi madre diciendo, hijo varón ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Y sea tal hombre como las ciudades que asoló Jehová y no se arrepintió, oiga gritos de mañana y voces a mediodía. Y encima sigue diciendo, ¿por qué no me mató en el vientre de mi madre? Me hubiera sido mi sepulcro y su vientre embarazado para siempre. ¿Por qué salí del vientre? Estaba deprimido Jeremías. ¿Por qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor y que mis días se gasten en afrenta. Estamos hablando palabras de un hombre de Dios, de un profeta de Dios, que por predicar lo que Dios le había mandado a predicar, a profetizar, deseaba la muerte, deseaba que Dios le quitara la vida, deseaba no haber nacido directamente. Muchas veces nos desanimamos por lo que nos toca padecer, muchas veces perdemos el norte, perdemos la dirección, perdemos las fuerzas. Y yo creo que todo esto quedó registrado en la Biblia. Porque muchas veces vemos a los grandes hombres de Dios y vemos inclusive a quienes están en la Biblia como una imagen impoluta, beatífica, como una imagen pulcra, santa. Pero no son más que hombres. No son más que hombres llenos de miedo, llenos de envidias, de rencores, llenos de celos, de tantos pecados que han cometido, que han sido registrados de hombres de Dios a lo largo de la Biblia y de la historia. No son más que hombres, pero es lo que Dios puede tomar en sus manos para hacer una obra mucho mayor que ellos mismos. Y quedó registrado todo el lamento de Jeremías, todo lo que Jeremías se había quejado y había llorado. Pero Jeremías registra también la palabra de Dios ardía en mí y no me pude resistir a ella. La palabra de Dios se metió en mí y dije no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre, pero había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Esa palabra tiene que arder en tu corazón, iglesia, para que en los momentos de debilidad, en los momentos en los que se te gaste la fe, en los momentos en los que te cueste creer en aquello que Dios quiere hacer con y a través de tu vida, esa palabra sea la que te pueda sostener. Es esa palabra la que llevó a los discípulos inclusive a predicar aunque terminen muriendo apedreados, aserrados, crucificados. Es esa palabra la que los llevó a darlo todo, inclusive su propia vida. Es esa palabra. Y es esa palabra la que tiene que arder en nuestros corazones. Y yo sé que lo que estoy diciendo puede llegar a sonar desmotivador, no parece un mensaje muy motivacional cuando hablo acerca de los padecimientos. Pero es mucho más grande el poder estar frente al gran trono blanco y escuchar la voz de Dios decir: tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero, me recogiste, estuve desnudo, me vestiste. Cuando se lo hiciste a uno de mis pequeños, a mí me lo hiciste. Nada de lo que hayas hecho pasa desapercibido en presencia de Dios, nada de lo que hayas hecho pasa desapercibido en presencia de Dios. Todo lo que hiciste, todo lo que diste no fue una pérdida, fue una siembra en presencia de Dios, que vas a ver la cosecha. Porque en más de una ocasión haces una línea de puntos hacia atrás y mirás todo lo que pasó
Y sentís que perdiste, y sentís que perdiste oportunidades, que perdiste relaciones, que perdiste personas en el camino. Pero muchas de esas pérdidas fueron siembras en la presencia de Dios, que vas a ver la cosecha. Y en más de una ocasión sentimos que lo que dimos en cuanto a recursos y esfuerzos no fue valorado y fue una pérdida. Y vos decís, ¿para qué tanto tiempo remándola? ¿Y para qué di tantas cosas por esta persona o por este ministerio o por este trabajo? Nada de lo que hiciste, aunque no haya sido valorado por personas, por seres humanos, fue visto y fue valorado por el mismísimo Dios. Fue visto y fue valorado en presencia de Dios. Y para cada obra hay recompensa. Porque tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Fui forastero, me recogiste. Estuve desnudo, me vestiste. Todo lo que hiciste fue visto y valorado en presencia de Dios. Y para cada obra hay recompensa. Hay cosecha. Hay cosecha. Dios tiene recompensa para tu vida. Pero como dijo Jesús y como prediqué, si mal no recuerdo, la semana pasada, mi comida está en que haga la voluntad del Padre. No importa que trabajes, si te gusta o no tu trabajo, no importa si estás bien o mal económicamente, no importa, muchas veces inclusive cuando comienza el año, no sé a quiénes les puede llegar a pasar, pero si ven las metas que las personas se ponen en general, ¿cuáles son? Hacer dieta, bajar esos kilos de más, no sé, leer un libro, hacer ejercicio, orar más en el caso de los cristianos. Y muchas veces esas metas se ven frustradas ya a la segunda semana nomás de que comenzó el año. Y así, bueno, voy a comenzar en febrero y en febrero ya te olvidaste de las metas que te hiciste. Pero mi comida está en que haga la voluntad del que me envió, dijo Jesús. Y te puedo asegurar que podés tener el trabajo soñado, podés estar bien, estable económicamente, podés no tener deudas, podés tener una linda familia, podés hacer todo lo que te gusta, podés tener un buen cuerpo, podés leer, podés hacer lo que te gusta, podés hacer dieta, comer sano, que nada de eso vas a encontrar satisfacción si no haces la voluntad de Dios. Porque nacimos con un propósito, nacimos con un llamado, y lo que te llena no es comer comida, como dijo Jesús. Mi comida no está en un pan, mi comida está en hacer la voluntad de Dios. Lo que te llena, lo que te sacia, lo que te hace sentir completo, satisfecho, realizado, es hacer la voluntad de Dios, es responder al llamado de Dios, es responder a su voz cuando Él te llama. Eso es lo que te llena, eso es lo que te satisface, lo que te sacia, es eso. Y sí, tenés el trabajo que te mantiene, ponele, pero lo que realmente te sustenta es hacer la voluntad de Dios y servís a los propósitos de Dios. Ya terminamos. Pero a nivel personal, yo les conté en más de una ocasión, en lo personal, el año pasado, por ejemplo, me pasó que había conseguido otro trabajo, pero quería conservar el trabajo que ya tenía también, así que me la pasaba todo el día trabajando, entre 12, 14 horas trabajando, a veces terminaba capaz que hasta las 2 de la mañana. Hasta que en un momento, y me volvió a pasar encima después, hasta que en un momento me di cuenta de que Dios me había provisto trabajo para sustentarme, pero no estaba haciendo la voluntad de Dios. Y encima me estaba cansando, estaba dando trompadas al viento, estaba como una bicicleta fija porque pedaleaba, pero no llevaba a ningún lado. Porque muchas veces creemos que se trata de trabajar y trabajar y trabajar, porque creemos que la meta es estar estable económicamente, es lograr tener lo que queremos tener, no sé, la casa que queremos tener, o tener el auto, o tener lo que sea que quieras tener. Y no está mal trabajar. No digo que esté mal. Pero si aquello en lo que mantenés tu mente ocupada te desvía del propósito de la obra de Dios, a tal punto de que ya no tenés fuerzas, ni ganas, ni ánimo para servir a Dios, para responder al llamado de Dios, no importa que tengas lo que quieras,
te vas a sentir insatisfecho porque tu comida está en que hagas la voluntad del que te llamó, del que te envió, del que te levantó. Y Él quiere revelarte cosas grandes, hacer cosas grandes con tu vida. ¿Cuántos están dispuestos a creer? ¿Cuántos están dispuestos a responder a ese llamado en esta noche? Es cosa tuya si estás dispuesta a responder o no a ese llamado, a escuchar su voz. Pero si estás dispuesto, si escuchás la voz de Dios, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por los nuestros? ¿Quién irá por nosotros? Como escuchó el profeta Isaías cuando estaba frente al gran trono blanco. Se trata de que estés dispuesto a decir: heme aquí, envíame a mí, Señor. Y ya es cuestión tuya si estás dispuesto o no. Yo simplemente te traje el mensaje. Sos vos el que tenés que saber qué es lo que querés hacer, si responder al llamado o no, pero te puedo asegurar que Él le tiene la corona de vida preparada para aquellos que le aman, que aguardan, que esperan su venida, que Él ha decretado bendecirte y esa bendición no puede ser revocada. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios para tu vida si estás dispuesto a creer, iglesia.